están entrando. Por decirle, digamos, hay cosas que son estándares. Entonces, 0.05, 0.15. Entonces, esto de acá es el estándar de un marco de cualquier puerta. Entonces, alguien me dice, mira, papá, esto de acá está a, qué sé yo, 0.8, 0.8. Tengo que sacar simetría, digamos, ¿no? Entonces, simetría, dice, digamos, ¿no? Entonces, sale de la puerta ahí, digamos, ¿no? Entonces, y tengo que hacer la hoja de la puerta, digamos, entonces, ya, y tengo todos estos elementos justamente para hacer una puerta. ¿Ya? Entonces, fíjense la diferencia que hay para hacer una manera u otra, digamos, ¿no? Entonces, en cambio, digamos, ¿no? Yo puedo agarrar y decir, bueno, esta puerta mide 0.8 por 2.1, que es el estándar de altura de las puertas, ¿no? Entonces, y decir, fíjense, de fase 0.05. Y tener, por ejemplo, la fachada de una puerta. Entonces, la puerta no llega hasta ahí, viene así. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer la misma puerta. La diferencia, fíjense, es cuando una persona ocupa o no ocupa las herramientas que le dan para hacer un ejercicio. Entonces, en este caso de acá hay distintas maneras de hacerlo. Uno sería extruirlo parte por parte e ir armando una puerta. Entonces, que sería la manera más lenta. La otra sería ocupar, fíjense, la polilínea 3D. La polilínea 3D es una polilínea bien inusual porque no respeta ningún tipo de eje. ¿Ya? Entonces, fíjense, polilínea 3D. Entonces, de aquí le digo, me voy a ir ahí en Z y voy a avanzar 2.1. De aquí digo, voy a ir en este otro eje. Voy a avanzar 0.8 y de ahí voy a bajar ahí, digamos, ¿no? Entonces, y comienzo a hacer, digamos, ¿no? Las herramientas que me enseñaron. Entonces, barrido. Entonces, este elemento, enter, lo voy a barrer por aquí. ¿Ya? Extrusión, digo, digamos, ¿no? Extrusión. Este elemento, lo voy a extruir hasta aquí, digamos, ¿no? Y tengo una puerta. Entonces, pero fíjense la cantidad de pasos que estoy ocupando. En este de acá hice un cuadrado y lo desfasé y terminé de cerrar esto de acá. Nada más hice. Entonces, fíjense, presionar, tirar. 0.15. Extrusión. Okay. Entonces, he hecho la misma puerta, pero con menos pasos. Rotación 3D. Esto, este eje, 90. Y hago la misma puerta en menos tiempo. ¿Ya? Entonces, mucha gente no conoce las herramientas de 2D. Entonces, para generar, digamos, un objeto. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que lo retrasa un poquito más, digamos, ¿no? Les decía que estas puertas pueden ser dinámicas para que no esté usted abriendo las puertitas, digamos. Entonces, porque si ustedes se fijan, entonces estos elementos siguen siendo geometría. Entonces, si yo le doy girar, fíjense, entonces yo puedo abrir o cerrar la puerta, digamos. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite. Ya también lo hubiera podido convertir en un bloque y hacer que la puerta se abra, digamos, ¿no? De manera automática, digamos, entonces. O hacer simetría, digamos, entonces. Que la puerta esté en distintas posiciones, digamos, entonces, según mi necesidad, digamos, ¿no? Dentro del plano, ¿ya? Entonces, pero esas cositas las aprendían ustedes en 2D, ¿ya? Entonces, tal vez le demos un poquito de repasada, digamos, ¿no? Para los que no han aprendido eso,
Entonces, bueno, sepan lo que es una puerta dinámica y el ahorro de tiempo que les da, digamos, ¿no? Entonces, ¿han hecho bloques dinámicos, perdón? No, arquitecto. No, arquitecto. No. Un bloque dinámico es un elemento, vamos a sacar a la puerta. No quiero dibujarlo de nuevo. Por decirle, es un elemento que me va a ayudar a mí. Fíjense esto de acá, bien, bien curioso, ¿no? Fíjense, estoy trabajando en 2D, pero fíjense, se me ha puesto las cosas como si esto fuera el lado derecho y es mi vista superior. ¿Ya? Entonces, a veces pasa eso cuando uno anda girando y rotando a lo loco, entonces, como yo lo estaba haciendo ahorita. Entonces, pucha, se chipa todo esto de acá y el norte termina siendo el sur y demás. Entonces, eso de ahí se arregla simplemente dándole aquí a superior. ¿Ya? Entonces, en coordenadas se le pone superior, para que las coordenadas las maneje desde el eje superior. ¿Ya? Si algún rato le sale ese problema. Fíjense, a un ratito. Vamos a girar esto de acá. Y bueno, vamos a hacerlo con círculo ya para no hacerlo tan rápido, digamos. Entonces, recortar, digo. Entonces, este elemento y este elemento. Y un cortecito fino. Bueno, resulta que esto es una puerta y bueno, queremos hacer la dinámica. ¿Cuál es la idea del dinamismo? Que la puerta se mueva en su mismo lugar. Entonces, ¿se acuerdan de hacer bloques? Voy a ir más 2D para que se acuerden bien. No solamente es dibujar las cosas, es ponerlas dentro de su layer y ponerlas justamente dentro de lo que corresponde. Los bloques siempre tienen que estar en el layer 0. Entonces, layer 0, siempre. Entonces, decíamos, ¿cómo generamos un bloque? Entonces, un bloque, crear. Entonces, le ponemos un nombre, se va a llamar puerta. Puerta de 80, para que seamos específicos. Entonces, designamos un punto. Ese va a ser mi punto de inserción, digamos, ¿no? Entonces, designamos objetos. Estos van a ser los objetos. Tiene nombre, tiene punto, tiene objeto. Entonces, aceptar. Y ya se convirtió esto en un bloque. ¿Ah? Entonces, ahora, es un bloque. Ahora, ¿cómo es un bloque dinámico? Entonces, le doy doble clic y esto se convierte, se va, mejor dicho, a lo que es mi editor de bloque dinámico. Entonces, en mi editor de bloques dinámicos tengo esta cosa que se llama simetría. Esto es una de todas estas herramientas. Entonces, donde yo puedo darle un estado de simetría. Entonces, donde yo puedo decirle simetría, clic derecho, fíjense, entrada dinámica, perdón. Simetría. Clic derecho. Modificadores medio entre dos puntos. Entonces, entre este punto y este punto, clic, poner esto acá. Entonces, doble clic aquí, selecciono, te tiene toda la explicación esta bobada. Entonces, pero no la vamos a hacer acá porque se supone que esto era de doble. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy creando parámetros para que todo esto se mueva en su mismo sitio. Y creo justamente guardar cambio. Entonces, creo justamente una puerta dinámica. ¿Por qué? Mi puertita, fíjense, donde yo la ponga, yo le puedo dar clic y se va a mover ahí. O se va a mover ahí. ¿Se entiende? Entonces yo solamente debo ubicar la puerta y con un clic, 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 ya se mueve donde tenga que moverse. Eso es una puerta dinámica. Lo mismo se puede hacer con las puertas en 3D. Entonces, ¿por qué? Porque creo exactamente el mismo parámetro que les he mostrado. Entonces, para que la puerta, en realidad, cuando esté ubicada en 3D, entonces tenga las mismas características. Vamos a hacer ese ensayo, pero con una puerta en 3D. Entonces, esta es mi puerta en 3D. Imagínense que usted colocó la puerta, pero la colocó mal.
Entonces dijimos que esto lo vamos a hacer en 3D, ¿no? Entonces primero presionar tirar. Entonces, fíjense. Presionamos y tironeamos. 0.15 es lo que mide mi muro. Y este de acá, extrusión, digo, ¿no? Entonces extrusión, digo, ¿no? Y esto lo voy a crear hasta ahí. ¿Ya? Entonces lo levantamos. $90. Entonces, con eso tengo una puertita y bueno, para que se haga el ejercicio tal cual les mostré, le vamos a decir que esto se abra. Entonces, vamos a abrir ahí 90 grados. Entonces, la idea es que la puertita abra. ¿Ya? Entonces, tal cual. Los bloques se arman o se hacen siempre en el layer 0. ¿Ya? ¿Por qué? El layer 0 me permite a mí ponerle distintos tipos de características, como por ejemplo el grosor de línea. Y en el caso, digamos, ¿no? de estos elementos, como lo son los elementos 3D, entonces me permite ponerles texturas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el layer 0 va a ser el que me va a ayudar justamente a poner ese tipo de cosas. Ya si quieren no lo abrimos tanto a 90, no sé, digamos. Entonces, pero lo primero, crear layer. Entonces, rotación, inserción. Entonces, crear bloque, crear bloque. Entonces, puerta 3D. De 80, para ser específico. ¿Ya? Designar punto. Ese punto de inserción. Designar objeto. Estos objetos. Entonces, tiene nombre, tiene punto, tiene objeto. Con eso se convirtió esto en un bloque. Entonces, todo está unido y lo puedo insertar las 500 veces que yo necesite. ¿Ya? Ahora, esto no deja de ser lo mismo que lo que hicimos anteriormente. Entonces, estoy en el editor de bloque, voy a crear una simetría. Clic, clic y esto en cualquier lado. Simetría de nuevo, clic derecho, modificaciones de referencia, medio entre dos puntos, clic, clic, hacia abajo, clic, no, recto, y eso en cualquier lado. Entonces, doble clic, selecciono todo, enter. O espacio si quieren, doble clic, selecciono todo, enter. ¿Ya? Entonces, guardar cambio. Entonces, vamos a verlo en 3D. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que cuando está la puertita ahí, yo puedo darle clic y se va a ir la puerta al otro lado. Yo puedo dar clic y se va a ir la puerta al otro lado. Entonces, simplemente lo que necesito hacer es ubicarle a la puerta. ¿Se entiende? Por eso le decía, se pueden hacer bloques dinámicos, inclusive en 3D. Entonces, para que se vea, fíjense, clic. Entonces, cuando yo ubique la puerta, no necesito estar moviéndola, reemplazándola, ni nada. Simplemente le doy un clic y se mueve. ¿Ya? Para hacer el trabajo en 2D es lo más rápido que hay, digamos. Entonces, hay otras cositas que se pueden hacer también, como generar una ventana que pueda crecer, digamos. Entonces, en 2D, digamos. Entonces, pero, bueno, ya es algo que ya no les voy a enseñar yo. ¿Ya? Pero estas cositas las podemos practicar. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, Arqui, una pregunta. ¿Estos bloques dinámicos en las puertas lo tenemos que hacer en cada proyecto que hagamos, en cada... No, mm, es no lo algo que podemos ustedes guardar? deberían conocer.
¿Entienden? Es algo que ustedes deberían conocer y saber hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como les digo, en mi examen de 2D, entonces, yo les doy solamente 45 minutos para hacer una casa. Entonces, la mayoría se tira, digamos, ¿no? En el primer parcial. Entonces, pero, digamos, ¿no? Se va a dar cuenta de que practican tan rápido, digamos, ¿no? Entonces, que cuando llegan justamente al final, hay gente que le ha puesto 100, digamos, ¿no? Porque eso lo ha ganado. Entonces, y se lo he puesto directamente. Entonces, ¿por qué? Porque saben hacer cotas, saben hacer letras, saben hacer todo. Por si acaso, cuando yo les digo eso, es con muebles, con todo. Entonces, en el caso de 2D. Ya en el caso de 3D, no les pido que coloquen muebles porque son librerías y es ubicar nada más, es saber mover nada más y mover y mover y mover, digamos, ¿no? Entonces, en AutoCAD 2D, entonces, la idea es justamente que en los 45 minutos completen un plano, digámoslo, con todo lo de la ley. Entonces, desde cotas, desde vistas, desde impresiones y demás. Nadie pasa mi materia, por ejemplo, hacia AutoCAD 3D o ordenadores 2, entonces, si no sabe imprimir. Si no sabe imprimir, yo lo aplazo directo. ¿Ya? Entonces, hay gente que no se acuerda cómo es el espacio papel, cómo se ponen escalas, digamos que son cosas muy sencillas. Entonces, pero hay gente que no se acuerda. ¿Ya? En el caso de esto, como les digo, el primer parcial es simplemente geometría. Como ya estarán viendo algunos, digamos, ¿no? Por decirles, digamos, ¿no? Si me piden una casita, digamos, ¿no? Y me dicen que voy a tener una ventana, qué sé yo, de 2 metros por 1,20, digamos, ¿no? Entonces, ya comienzan a pensar, digamos, ¿no? Que lo ideal, digamos, ¿no? Es que 0,05 es que nosotros pensemos, ah, mira, aquí va a venir un marco. Entonces, y ahí voy a poner una hoja de ventana, digamos, entonces. Y que también tiene carpintería, por decirle, digamos, entonces. Y voy a ir generando justamente este tipo de elementos para que nosotros vayamos haciendo un 3D. Ahí les muestro un poquito. Entonces, estos elementitos son rápidos, son sencillos, digamos, ¿no? Entonces, y por decirle, presionar, tirar. Entonces, 0,05, digamos, ¿no? Entonces, 0,01, digamos, ¿no? Si es 1 milímetro. Y este otro, acá, 0,15. Entonces, la geometría, fíjense, es lo más fácil de generar acá. Entonces, saber mover objetos es algo que ustedes se supone ya han hecho en 2D. Entonces, de aquí moverlo al medio. Estos dos, por ejemplo. Moverlo de esta esquina, digamos, ¿no? Ahí al medio. Y estos objetos, fíjense. Fíjense que con esta agujerita nomás ya se comienza a poner medio complejo el asunto, ¿no? Entonces, qué sé yo. Estoy de aquí hacia arriba, de ahí hacia abajo, ¿no? Pero no importa. Sí, depende. No importa por qué, porque podemos moverlo, fíjense, facilito de aquí, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, si veo más o menos el tema conceptual, entonces ya he hecho una ventanita, digamos, entonces, y simplemente saber ubicarla, digamos, ¿no? Entonces, pero solamente ocupa herramientas bien sencillas, digamos, ¿no? Entonces, convertirlo en bloque es algo que les conviene a ustedes para tener justamente la posibilidad de inserción, digamos, ¿no? Entonces, porque cuando yo le doy insertar a esto, entonces insertar un bloque, digamos, ¿no? Entonces puedo insertar la cantidad de bloques
que yo requiera, digamos. Entonces, y estos obviamente todos dinámicos, digamos. Entonces, dependiendo de la necesidad que yo tenga. Entonces, para ya simplemente ubicarlo, digamos, o sea, levantar una casita es lo más sencillo posible, digamos. Entonces, y a veces, digamos, se nos confunde, digamos, el hecho de cómo utilizar algunas herramientas. Entonces, se nos olvida a veces, ¿ya? Algunas cositas, por ejemplo, de 2D. Que esto es un ejercicio que, bueno, que vamos a hacer, digamos, en realidad. Entonces, 0.02, digamos, ¿no? Que va a ser un tubo. Un metro. Entonces, y bueno, vamos a sacar de aquí 0.02, no, 0.2 tiene que ser, perdón. 0.02 son 2 milímetros, ¿no? 0.1. Este es el radio, por lo tanto el diámetro debe ser 0.1 en este caso. 0.1. Entonces, nos acordamos un poquito ¿de qué? De arquitectura. Entonces, ¿cómo se saca un peldaño? Entonces, el peldaño debe tener 3 centímetros, 0.3. Entonces, y este va a ser mi peldaño. Entonces, y esa va a ser mi escalera helicoidal, digamos. Entonces, pero a mí lo que me interesa es el peldaño. Entonces, fíjense. Entonces, aquí voy a tener una barandita, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para hacerlo más rápido, que ya lo vamos a hacer más a detalle y todo lo demás. Entonces, la idea justamente es generar un elemento que me ayude a hacer un 3D. Entonces, si yo me pongo a hacer, digamos, otras piecitas y comenzarlas a girar sobre su eje una a una, digamos, no termino nunca. Entonces, y lo que les decía, hay cosas que uno debe saber de 2D que ustedes, digamos, ya lo debieron haber llevado, que es justamente este tema de matrices. ¿Ya? Entonces, cómo se hace una matriz de un elemento, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, primero vamos a generar mi peldañito. Entonces, 0.9 tiene cualquier baranda. Entonces, presionar tirar, digamos, ¿no? Entonces, esto va a ser 0.17. Entonces, pero no es pues un volumen sólido, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que sea así delgadito, porque es un peldaño. Entonces, procesos constructivos, digamos, ¿no? O detalles, digamos, ¿no? Constructivos, como quieran ponerlo. Entonces, son los que van a mandar justamente este tipo de propuestas. Entonces, tengo un peldaño, tengo un eje, digamos, ¿no? Y digo, esta cosa va a subir 3 metros. Entonces, voy a distribuir estos peldaños en 3 metros. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunas herramientas nuevas. Por ejemplo, este de acá, que es un hélice. Entonces, marco mi punto inicial, el eje de abajo, el eje de arriba, y le digo cantidad de giros. Un giro dice que puede tener, y se va a elevar, que si yo, 3 metros. Entonces, simplemente me acuerdo que aquí la barra de comando es una charla dialógica conmigo. Entonces me está preguntando un montón de cosas, ¿ya? Entonces, y bueno, me lanza justamente esa curva, digamos, que dice que sube 3 metros y que tiene la característica de que me va a ayudar justamente a disponer de todos estos elementos. Entonces, me acuerdo de AutoCAD 2D. Entonces, en AutoCAD 2D yo sabía cómo representar o cómo hacer mi trabajo más rápido pues, en cuestiones de hacer o armar este tipo de elementos. Entonces, matriz polar, matriz de camino. Entonces, tengo estos dos elementos, este señor y este señor. Enter y tengo este camino. Y ya comenzamos a ver que tenemos una escalera helicoidal. Ah, sí, arquitecto, pero está volando eso. Ah, listo, vamos a poner el tubo. Pues.
que se va a elevar hasta donde está el más alto de este señor. Entonces, y bueno, me falta la baranda y demás cosas que ya les voy a ir enseñando, ¿ya? Entonces, pero son cosas bien sencillitas que ustedes deben aprender a hacer, ¿ya? Entonces, elementos bien puntuales, digamos, ¿no? De la fabricación, digamos, de estos elementos, ¿ya? ¿Se entiende, no? Pero eso lo avanzaron ustedes en 2D, ¿me entienden? O sea, las matrices las avanzaron en 2D. Entonces, sí, arquitecto, digamos, no, pero no me acuerdo de las matrices. Entonces, fíjense, matriz, digamos, ¿no? Entonces, rectangular. Entonces, estos objetos se duplican en una cantidad no sé cuánto, digamos, ¿no? Entonces, filas quiero 1, niveles quiero, qué sé yo, 5, columnas quiero 1. Entonces, y la altura entre objetos quiero que sea directamente 3 metros. Y entonces voy a generar, fíjense, este tipo de elementos que voy a poder hacer matrices y matrices y matrices de nuevo, digamos, ¿no? ¿Se entiende, no? La idea es generar 3D. Entonces, y bueno, eso es algo que van a aprender a hacer conmigo durante todo lo que es la clase, ¿ya? Entonces, parte de esto está en el examen, sí, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué van a aprender a hacer escaleras? Obviamente, digamos, ¿no? Escaleras voladas, escaleras con estructura, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Cómo hacer un perfil, digamos, ¿no? Cómo construirlo, digamos. Entonces, ese tipo de cositas son las que nos va a tomar un poquito de tiempo, pero la idea es justamente que ustedes aprendan a hacer estas cosas. Está bien, el Revit les puede dar un montón de cosas ya solucionadas, sí, digamos, ¿no? Pero necesitan ustedes crearlas también, digamos, ¿no? Entonces, en el Revit, de hecho, la característica esencial, digamos, es que usted pueda editar o que aprenda a editar la familia, ¿no? Y la mejor manera de hacer eso es justamente aprendiendo a utilizar el 3D, ¿ya? Mucha gente no lo hace justamente por eso. Entonces cree que las escaleras de ahí son las únicas que hay, digamos. Entonces, pero si yo me pongo a fabricar esta escalera, entonces en la que yo digo que la baranda, digamos, no viene ahí, digamos, no viene este elemento acá, digamos. Entonces, todo ese tipo de cosas las tengo que definir yo, no me las tiene que definir un programa, ¿ya? Entonces, porque yo soy el diseñador, la persona que está haciendo esto, ¿ya? Bueno, me parece que es suficiente para ablandar un poquito, digamos, lo que es el diseño en 3D. Como les digo, la idea es que ustedes se acuerden, digamos, entonces, de las herramientas del 2D y cómo se maneja el AutoCAD. Entonces, el AutoCAD charla conmigo. Siempre que le digo algo o utilizo algún comando, me ofrece más cosas, ¿ya? Entonces, y claro, digamos, ¿no? El tema con eso es que usted sepa, digamos, ¿no? qué herramientas utilizar para distintos tipos de cosas, ¿ya? Entonces, y bueno, en eso se basa la clase, ¿ya? ¿Alguna consulta, perdón? Traten de hacer estas cositas que les he mostrado. Entonces, empiecen por extruir, por hacer estas estructuras acá. Entonces, cilindros, conos, esferas, cuñas, todo ahí, digamos, ¿no? Las extrusiones, el soldado, la revolución, el barrido y demás, digamos, ¿no? Entonces, les voy a subir unos cuantos videitos, que no sé si subírselos acá a la plataforma, ¿eh? Entonces, tal vez no amerita, digamos, entonces hacerlo ahorita, pero para que ustedes vayan practicando, porque el problema que tengo con ustedes es que no tienen un semestre, entonces tienen semanas nada más. Entonces, para asimilar todo lo que involucra hacer esto, digamos, ¿no? Entonces, y esas cositas son algo que hay que tener cuidado con justamente ustedes para que puedan hacerlo bien, ¿ya? Arquitecto, las clases son lunes, martes y miércoles. No tengo idea. La verdad es que no tengo idea. Creo que son de lunes a viernes. No estoy seguro. Salía en el maestro de ofertas que era de lunes a viernes. De lunes a viernes, ¿no? Entonces, En el diga aquí. sistema, en el sistema está de lunes a miércoles. Yo les aconsejo así, digamos, si la Ajá. idea que tienen ustedes deje pasar, hagámoslo de lunes a viernes, digamos, ¿no? Porque les aseguro que necesitan práctica.
Porque para el examen, yo sé, algunos no han pasado conmigo AutoCAD 2D. Entonces, los que no han pasado conmigo AutoCAD 2D no saben lo que es velocidad. Entonces, porque el tema de velocidad es lo que los va a aturdir, digamos, ¿no? Son 45 minutos para hacer una casa. Entonces, ¿pueden hacer en 45 minutos una casa en 2D? No sé. ¿Pueden hacer un 3D en 45 minutos? Esa es la parte que les va a costar más todavía. ¿Ya? Y obviamente, si no tienen práctica, no van a llegar. ¿Ya? Entonces, y el tema con esto es que son varios temas, varias cosas que van a ir sumando, digamos, ¿no? Y ustedes van a poder asimilar eso, digamos, ¿no? En una semanita, no sé. ¿Ya? Entonces, de lunes a viernes, como no hay más clases, no creo que tengan otra clase. Entonces, vamos a estar justamente de 7 a 10. ¿Ya? De 7, no a 10, digamos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacerlo un poquito más corto para que no se gasten tantos megas, digamos, ¿no? Y yo tengo ya videos pregrabados para que ustedes vayan viendo. ¿Ya? Arquitecto, disculpe una pregunta. ¿Y el tema de la ponderación, cómo será? Primer examen, 30. Es una estructura, o sea, una casa solamente en geometría, sin nada, o sea, así. Puro sólidos, puro volúmenes, digamos, ¿no? Pero es una casa. Entonces, por si no sabe, digamos, ¿no? Ya todos inician con 100. Entonces, en el tema de AutoCAD, por ejemplo, 2D, entonces, si es que a usted le faltan las cotas, le resto 20. Entonces, si usted pone en la cota, digamos, no hizo algo mal, le resto 10, digamos, ¿no? Si le faltó una agujerita, como por ejemplo el tamaño, digamos, ¿no? De los cortes, entonces le bajo menos 5, digamos, ¿no? Entonces, pero todos inician con 100 y de ahí le voy restando. ¿Ya? En el tema de AutoCAD 3D, entonces en el primer parcial les doy una casa y les presento una geometría. Entonces, si a usted le falta, qué sé yo, puertas, digamos, ¿no? Menos 20. Si a usted le falta ventana, menos otros 20, digamos, ¿no? Si a usted le falta el techo, menos otros 20, digamos, ¿no? Y le voy restando así. Entonces, si a usted le falta el muro, digamos, ¿no? O le falta, qué sé yo, los pisos, entonces menos 20, digamos, ¿no? Y los pisos son una ridiculez, digamos, ¿no? Entonces, si le falta eso. Entonces, yo inicio desde arriba hacia abajo, porque si inicio con las cosas que tienen, para arriba no termino nunca, ¿ya? Entonces, siempre lo hago al revés, ¿ya? El segundo parcial es unos ambientes, mejor dicho. Entonces, con escalera, digamos, ¿no? Y es losa, entonces no tiene ningún tipo de techo, como en el primero. En el primero tiene techito, digamos, ¿no? Con un montón de complejidad. Pero en el segundo es algo más sencillo, pero a eso le vamos a agregar render. Entonces, ya vamos a saber cómo ocupar materiales, vamos a saber cómo poner cámaras y demás. Entonces, vamos a pedir 2 renders. Entonces, si no tiene render, menos 30 cada render, digamos. Entonces, con eso se aplazó. La geometría es súper sencilla, entonces, pero les va a parecer complicada a algunos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a tocar de frente, digamos, ¿no? Junto con este tipo de problemas, digamos. Entonces, con que tienen que crear las texturas o tienen que utilizar las texturas, digamos. Entonces, mucha gente no sabe que el AutoCAD ya tiene texturas. Igual que cuando les digo yo, digamos, no, sí, ocupen los muebles del AutoCAD, mucha gente no sabe dónde están los muebles. Entonces, y esas cositas se llevan en 2D, entonces lo mismo pasa acá. Entonces, el AutoCAD ya tiene, fíjense, un montón de texturas, digamos, ¿no? Entonces, y las texturas justamente ya están listas para utilizar, digamos, ¿no? Y una persona solamente debe ver, digamos, ¿no? Qué texturas, digamos, no va a necesitar, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, acabados, dicen, ¿no? Acondicionamiento de terreno, digamos, ¿no? Entonces, hay pastos, hay todo, digamos, ¿no? Albañilería, dicen, ¿no? Entonces, fíjense, bloques de ladrillo, bloques de piedra, digamos, entonces, cerámicas, entonces, azulejos, porcelanato, entonces, ya tiene un montón de materiales precargados, ¿ya? Entonces, cristalería, digamos, ¿no? Entonces, cubierta, entonces, ya tengo tejas para cargar directamente como texturas, entonces, simplemente necesito hacer la geometría y cargarle justamente estos elementos, entonces, para poder hacer un buen render, ¿ya? Pero hay gente que no sabe dónde está esto y por lo tanto no lo hace bien, digamos. Entonces, ¿ya? Bueno, el segundo parcial contempla un render de un elemento pequeño. Entonces, ya el tercer parcial es el final.
Entonces, al final vale 40 y es una estructura de 2 pisos, una casa de 2 plantas. Entonces, que tiene la característica de que necesita tener render igual. Entonces, pero esta casa tiene un poquito más de complejidad en cuanto a forma. ¿Ya? Entonces, es modulada igual. La idea de hacerlo modulado es que ustedes se acostumbren a utilizar módulos. Entonces, pero les va a costar un poquito por las dimensiones que tiene. ¿Ya? Entonces, y esas dimensiones, los exámenes por si acaso son presenciales. Las clases son virtuales, los exámenes son presenciales. O sea, van a ir ustedes a la facultad a dar su examen. ¿Ya? Entonces, mucha gente prefiere llevar su computadora, digamos, ¿no? Que hacerlo en las computadoras de la facultad. La universidad en realidad me obliga a utilizar las computadoras de la facultad. Y en el caso de la gente que lleva su propia computadora, digamos, ¿no? La característica es que, bueno, los hago borrar el archivo, digamos, pero los evalúo ahí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que terminar mi evaluación in situ, digamos, entonces. Arquitecto, una consulta. ¿El primer parcial más o menos para cuándo sería? Déjenme ver un poquito el tema del avance. ¿Ya? Yo con 10 clases se supone que ya termino todo lo que es contenido de AutoCAD. Entonces, y lo puedo hacer más rápido inclusive, digamos, ¿no? Pero el tema es que ustedes lo asimilen, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es eso nada más. Entonces, y si vamos a pasar de lunes a viernes o qué es lo que me va a indicar la dirección de carrera. Así también, digamos, ¿no? El tema de fondo está en si me van a habilitar la plataforma de Moodle o, digamos, ¿no? Simplemente lo voy a hacer a través de WhatsApp. Entonces, dependiendo de esa situación, voy a tener muchas alternativas para él, ¿no? Pero sí, la mayor parte de las veces se nos acumulan los exámenes casi para lo último, porque bueno, generar la geometría es súper facilito. Ahora, generar las cámaras y poner texturas, digamos, ¿no? A veces es cuestión de selección. Entonces, si yo no encuentro este explorador de materiales y alguien me dice, sí, vamos a poner el ladrillo y yo no sé dónde están los bloques de ladrillo, entonces esto me puede aparecer así. Entonces, y la gente no sabe qué es lo que hay aquí, digamos, dice, ay, no hay nada, digamos. Entonces, entiendo que tiene que abrir y está todito acomodado. ¿Ya? Entonces, y esas cositas van a tomar tiempo. ¿Ya? Bueno, esto sería todo por ahora. Alguna consulta, cualquier consulta, Marcho, me la escriben en el chat. Entonces, yo se la respondo en el tiempo que tenga. ¿Ya? Un abrazo a toditos. Nos vemos en la siguiente clase. Mañana. Les aviso de todos modos. ¿Ya? Un abrazo a toditos. Se cuidan. Hasta luego aquí. Listo. Sí.